Un presidente que acumuló miles de millones en una cuenta secreta mientras su pueblo moría de hambre. Eso no es ficción, eso ya pasó. Y cuando finalmente lo atraparon, la forma en que lo sacaron de su palacio fue algo que muy pocos esperaban ver en la era moderna. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesitas entender cómo comenzó, porque la caída de Nicolás Maduro no fue un accidente. Fue el resultado de años de evidencia, años de paciencia y una operación militar que cambió la historia de América Latina para siempre. Quédate porque esta historia tiene capas y cada una es más oscura que la anterior. Ahora mismo te voy a contar algo que la mayoría de la gente no sabe. Maduro no nació siendo dictador, no nació siendo narcotraficante, nació siendo chofer de autobús en las calles de Caracas, un hombre de clase obrera, sin nombre ni posición, que de alguna manera terminó controlando uno de los países más estratégicos de todo el planeta. Pero la parte interesante no es cómo llegó arriba, la parte interesante es lo que hizo una vez que llegó. Cuando Hugo Chávez murió en 2013, Maduro heredó más que un título, heredó un país con las reservas petroleras más grandes del mundo entero, un país que debió ser rico, que debió prosperar, pero en cambio Maduro heredó algo más, algo que los fiscales estadounidenses después sacarían a la luz ante todo el mundo, una red de conexiones, de tráfico y de corrupción que iba mucho más allá de lo que cualquier político común hubiera podido imaginar. Y Maduro, según la justicia americana, no solo la encontró, la convirtió en su negocio principal. Si te suscribes y le das like ahora, te garantizo que los próximos vídeos van a ser aún más intensos que este. Te lo dejo pensando mientras continuamos. Vamos a hablar de la geografía primero, porque importa más de lo que crees. Venezuela comparte una frontera enorme con Colombia, y Colombia, durante décadas, ha sido el principal productor de cocaína del mundo. Los grupos guerrilleros como la FARC controlaban zonas enteras de cultivo, producían toneladas y toneladas de droga. Pero producir no es el problema. El problema siempre ha sido mover la mercancía hacia el norte, hacia Estados Unidos, donde el mercado es gigante y el dinero es casi imposible de imaginar. Y Venezuela, geográficamente, estaba en el camino perfecto. Estaba ahí, abierta, como una autopista que alguien solo tenía que dejar sin peajes. Y según lo que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos probaron después, esa es exactamente lo que Maduro hizo. La convirtió no solo en una ruta de paso, sino en una ruta protegida, vigilada, facilitada desde dentro del gobierno mismo. La cocaína no entraba a Venezuela a escondidas, entraba con permiso. Piensa un momento en lo que eso significa. El presidente de un país, el mismo hombre que aparece en televisión hablando de socialismo y de la lucha popular, es al mismo tiempo la persona que garantiza que los paquetes de cocaína cruzan su territorio sin que nadie les ponga un dedo encima. Es una doble vida llevada a un nivel que casi no tiene precedentes en la historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le dio un nombre a todo esto. Lo llamaron el Cartel de los Soles, Soles. El nombre viene de los emblemas que usan los oficiales militares de alto rango en Venezuela. No estamos hablando de un grupo de delincuentes callejeros, estamos hablando de generales, de ministros, de personas cercanas al poder más alto. Y según la acusación formal, todo eso estaba coordinado desde arriba, desde la mano de Maduro mismo. Así funcionaba el esquema según los fiscales. La cocaína se producía en Colombia. La FARC y otros grupos la preparaban para el transporte. Después cruzaba la frontera hacia Venezuela. Una vez dentro del territorio venezolano, el ejército venezolano, los mismos soldados que supuestamente protegen al pueblo, la escoltaban hasta los puntos de entrega. Desde Venezuela, la droga pasaba a manos de redes internacionales, algunas conectadas con carteles mexicanos, que la llevaban por Centroamérica y México hasta llegar a las calles estadounidenses. Cada paso de ese camino generaba dinero, y cada paso estaba, según los fiscal, controlado por la misma persona. Ahora hablemos del estilo de vida, porque si hay algo que revela la verdad sobre un hombre más rápido que cualquier otra cosa, es la forma en que gasta su dinero. ¿Recuerdas cuando se filtró ese vídeo de Maduro cenando en un restaurante de lujo, comiendo un chuletón preparado por un chef famoso, mientras millones de venezolanos hacían colas durante horas para conseguir pan? Ese momento se volvió viral por toda razón. Fue un escándalo, sí. Fue un insulto al pueblo, sí, pero según la acusación americana, ese chuletón no era un simple error de juicio político. Era la viva imagen de lo que le estaba pasando realmente. Era dinero de narcotráfico comprado con el sufrimiento de un pueblo entero. Y no fue solo esa cena. Maduro y sus allegados vivían en un mundo completamente diferente al que vivía todo el resto del país. Autos de lujo, relojes que valen más de lo que un venezolano corriente gana en varios años.
viajes internacionales que no tenían ningún sentido económico, considerando que el país estaba en crisis total. El palacio presidencial seguía funcionando a la perfección mientras los hospitales del país no tenían ni aspirinas para vender. Eso no es coincidencia, eso es un patrón. Es exactamente el mismo patrón que ve con los líderes de los grandes carteles latinoamericanos. El tipo que controla el territorio vive como rey, y todos los demás sobreviven como puedan. Pero lo que hacía a Maduro diferente de cualquier narcotraficante convencional era su escudo. Un narcotraficante común puede ser cazado, puede ser encerrado, puede ser eliminado. Maduro tenía algo que ningún capo de historia ha tenido nunca. Tenía inmunidad diplomática. Tenía reconocimiento internacional como jefe de Estado. Tenía aviones militares, barcos de guerra y un ejército entero para proteger sus operaciones. Podía reunirse con otros presidentes mientras, según los acusadores, operaba un negocio de narcotráfico multimillonario desde el mismo lugar donde firmaba los tratados internacionales. Era la cobertura perfecta. Nada más perfecto que eso puede existir. En el año 2020, Estados Unidos dio un paso que pocas veces se ve en la historia. El Departamento de Justicia formalmente acusó a un presidente en ejercicio de ser un terrorista narcotraficante. No un sospechoso, no un rumor. Una acusación oficial, con evidencia, con nombres, con fechas. Y encima de eso, la Federación Americana puso una recompensa sobre la cabeza de Maduro. $50 millones. 50 millones. Esa es una de las cifras más altas que Estados Unidos ha puesto jamás sobre alguien. Esa es la categoría de terroristas de nivel más alto, de narcotráfico más peligroso. Maduro entró a esa lista. Y la evidencia no estaba sacada de la nada. Los años de investigación produjeron comunicaciones interceptadas entre oficiales venezolanos y traficantes, declaraciones de testigos, incluyendo exfuncionarios y personas que habían estado directamente dentro de la red. Registros financieros que mostraban cómo el dinero se movía y se escondía. Imágenes satelitales de operaciones de tráfico dentro de suelo venezolano. La DEA había estado siguiendo los movimientos de la cocaína durante mucho tiempo. El caso estaba construido con paciencia, con precisión y con una intención muy clara. Después de la acusación, la presión no bajó. Todo lo contrario, Estados Unidos impuso sanciones, congeló activos, y durante todo ese tiempo mantuvo ojo fijo en Maduro. Lo seguían, estudiaban sus patrones de seguridad, mapeaban su entorno, pero capturar a un presidente que tiene un ejército entero protegiéndolo no es algo que se hace rápido. Así que Estados Unidos jugó el juego largo. En julio del año 2024, Venezuela celebró elecciones. Maduro declaró que había ganado, pero la oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González, dijo que tenían las pruebas de que ellos fueron los verdaderos ganadores. Los observadores internacionales cuestionaron los resultados. Estados Unidos y otros países se negaron a aceptar la victoria de Maduro. De repente no estaba solo siendo un terrorista narcotraficante acusado, estaba siendo un presidente ilegítimo que se estaba aferrando al poder por medio del engaño. La justificación para actuar se estaba duplicando. Durante todo ese periodo, Estados Unidos fue aumentando su presencia militar en el Caribe, barcos de guerra, aviones, fuerzas especiales. Oficialmente dijeron que era para combatir el narcotráfico en la región, pero pocos creyeron que esa era la única razón. Y después vino la noche del 4 de enero de 2025. Los residentes de Caracas fueron despertados por explosiones. Al principio nadie sabía qué estaba pasando. Algunos pensaron que era un terremoto, otros pensaron que era un ejercicio militar, pero la realidad fue mucho más grande que cualquier cosa que nadie hubiera podido esperar. Las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques coordinados contra instalaciones militares venezolanas. No ataques aleatorios, ataques calculados, quirúrgicos, diseñados para neutralizar exactamente las bases que protegían a Maduro y a su estructura de seguridad. Esos ataques fueron la cortina de humo, por así decir, porque mientras las explosiones llamaban la atención, las fuerzas especiales de Estados Unidos se infiltraron en la ciudad. Entraron, encontraron a Maduro, a él y a su esposa Cilia Flores, y los sacaron de ahí. Todo en una operación nocturna que, según los reportes, terminó sin víctimas del lado estadounidense. Esa es la parte que más impresiona a los expertos militares. La precisión de esa operación fue extraordinaria. ¿Cómo fue posible? Hay una teoría que tiene mucho peso. Algunos oficiales venezolanos del ejército podrían haber cooperado. Cuando tienes $50 millones sobre la mesa y cuando sientes que el barco se está hundiendo, la lealtad se convierte en algo muy negociable. Lo que pasó después fue surrealista.
El hombre que hacía apenas unas horas estaba en su palacio presidencial con toda la protección del mundo, de repente estaba esposado dentro de un barco de la Marina estadounidense en el Caribe. Lo llevaron a la base naval de Guantánamo Bay. De ahí lo trasladaron a una base en Nueva York. Y finalmente lo llevaron al edificio de la DEA en Manhattan, donde enfrentaría los cargos federales. La Casa Blanca publicó un vídeo mostrándolo entrar al edificio. El viaje completo, de Palacio Presidencial a Centro de Detención Federal, tomó menos de 24 horas, de presidente a preso, en un día. Maduro pasó su primera noche en custodia en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, el mismo lugar donde han pasado tiempo personas como R. Kelly y otros nombres grandes de casos federales. El simbolismo de ese lugar no fue accidental. Ahora, ¿qué significa todo esto para Venezuela? El país sigue en incertidumbre. La oposición quiere asumir el poder basándose en los resultados de la elección que dijeron haber ganado. Diosdado Rodríguez, una persona cercana a Maduro, fue nombrada presidenta interina, pero con Maduro fuera del cuadro y con el ejército potencialmente dividido, nadie sabe realmente cuánto tiempo va a durar eso. Las calles de Caracas siguen tensas, la gente está en sus casas, esperando sin saber qué viene después. Maduro enfrenta cargos de terrorismo relacionados con narcotráfico, cargos por tráfico de drogas y otros cargos graves. Si es declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión federal estadounidense, no en algún lugar cómodo, en prisión federal, para siempre. Pero la historia de Maduro no es solo la historia de un hombre, es un ejemplo, es una advertencia, es la demostración de que no importa cuánto poder tengas, no importa qué título ostentas, no importa cuánta protección te rodea. Si decides usar esa posición para enriquecerte mientras tu pueblo sufre, la cuenta algún día va a llegar. Estados Unidos tardó años en actuar, no porque no pudiera, sino porque quería hacerlo bien, quería tener la evidencia, quería tener el momento. Y cuando ese momento llegó, la acción fue instantánea y devastadora. La lección para cualquier otro líder del mundo que esté pensando en caminar por ese mismo camino es clara. El título no te protege para siempre. El ejército no te protege para siempre. La inmunidad diplomática no te protege para siempre. El día en que la paciencia de alguien más grande que tú se agota, va a aparecer exactamente como lo que le pasó a Maduro. Una noche normal convertida en el fin de todo. El cartel de los soles se apagó, y un hombre que tenía el mundo en sus manos eligió las drogas sobre su propio pueblo. Esa elección lo llevó de un palacio a una celda. Y esa es, al final de la historia, la parte más importante de todo esto. ¿Qué opinas tú? ¿Un líder que trafica drogas debería enfrentar la misma justicia que cualquier otro narcotraficante? ¿O hay que tratarlo diferente porque es presidente? Deja tu comentario abajo. Y si esta historia te dejó pensando, dale a ese botón de suscripción porque lo que viene después en este canal va a ser aún más impactante que esto.